FC Laboratorios representa a Laboratorios IMA. La experiencia nos enseña. Nos enseña a ganar confianza y buscar nuevos desafíos. Nos enseña a mirar las cosas desde otra perspectiva, a crecer, respetando al otro y al entorno en el que vivimos. En IMA aprendimos algo fundamental, y es que esa experiencia siempre va de la mano del futuro. Nuestra historia es una historia de compromiso. Con más de 50 años de trayectoria, dimos nuestros primeros pasos como elaboradores de medicamentos genéricos inyectables y a partir de los 90 nos volcamos exclusivamente a la elaboración de productos inyectables oncológicos. Desde entonces, crecimos de forma ininterrumpida, fabricando para las principales compañías del rubro y consolidándonos como el gran referente en América Latina. Hoy, representamos una importante alternativa en el mercado, con los más altos estándares de calidad y productos bioequivalentes. Para ello, contamos con las certificaciones internacionales de las agencias regulatorias locales. En el 2011, la llegada de Cristalia nos impulsó a ampliar nuestros horizontes. Es así que decidimos ser protagonistas con nuestra línea oncológica propia. Y siguiendo este camino, apostaremos por expandirnos a nuevas áreas terapéuticas. Conscientes del impacto de nuestra misión, elaboramos productos de calidad a precio justo. Así, comprometidos con un crecimiento constante, generamos día a día más y mejores caminos para facilitar el acceso de las personas a la medicina, transformando los desafíos en oportunidades para mejorar su calidad de vida. Una amplia trayectoria nos avala. Un futuro lleno de desafíos nos inspira. IMA, reinventando formas de acceso a la medicina. FC Laboratorios, comprometidos con tu bienestar. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación a la Sociedad Venezolana de Oncología, al capítulo de Oncología Médica. Vamos a conversar hoy brevemente acerca de lo presentado en ASCO 2022 en cáncer ginecológico, especialmente en cáncer de ovario, pero también cáncer de cuello uterino y cáncer de endometrio. Compartir la presentación. Ok. Entonces, en ASCO de 2022 se presentaron estudios bastante interesantes, sobre todo de actualización de datos de supervivencia y de respuesta para estudios en cáncer de cuello uterino, en cáncer de endometrio y cáncer de ovario, siendo los más relevantes, a mi parecer, estos que están reflejados en la lámina. Sin embargo, también al final voy a hacer mención de unos estudios que también me llamaron la atención, pero en aras del tiempo y de que la presentación no quedara tan larga, pues los resumí al final. Para cáncer de cuello uterino tenemos lo primero que se va a conversar es sobre la actualización de los análisis de subgrupos en el Keynote 826, un estudio donde se evaluaba pembrolizumab en primera línea versus, en combinación con quimioterapia, con o sin bevacizumab. Se hizo la actualización en los análisis de subgrupos, ya que el año pasado se habían presentado los datos para supervivencia libre de progresión y supervivencia global, lo cual dio un impacto significativo en el tratamiento de cáncer de cuello uterino, en avanzado metastásico en primera línea. El tratamiento fue administrado hasta muerte de los pacientes, toxicidad o progresión radiológica. Y entre los objetivos primarios estaban la supervivencia global y supervivencia libre de progresión, y entre los objetivos secundarios la tasa de respuesta, la duración de la respuesta y la supervivencia libre de progresión a los 12 meses, así como la seguridad
de los pacientes. Estas son las características de la muestra. Lo que me llamó la atención también fue que la mayoría de las pacientes tenían cáncer de cuello uterino persistente o recurrente con metástasis a distancia al momento de ser ingresadas al estudio, en su mayoría. Entre las tasas de respuesta al momento de hacer los análisis de subgrupos, la primera conclusión es que hubo un beneficio en todos los subgrupos en general, pero también resalto aquí que las pacientes que habían recibido previamente cisplatino y estaban recibiendo cisplatino en la combinación de tratamiento también tuvieron un beneficio bastante significativo versus las que recibieron carboplatino. Sin embargo, todas las pacientes se beneficiaron en términos de respuesta y supervivencia, tanto libre de progresión como global. Entonces, en un tiempo de seguimiento de 22 meses, se vio que la combinación con pembrolizumab y quimioterapia prolongó ambas supervivencias en todos los subgrupos versus el placebo, independientemente de la combinación con bevacizumab. El beneficio también se observó en pacientes con CPS scores mayores de 1 y mayores de 10, por lo que se plantea que este debería ser el nuevo estándar de tratamiento en pacientes con cáncer de cuello uterino persistente, recurrente o metastásico en primera línea. En cáncer de cuello uterino también se presentó el estudio INNOVA-TV, que es un estudio con un anticuerpo conjugado a droga, el tisotumab vedotin, que es un anticuerpo antifactor tisular. Esta fue la presentación de la fase 2 del estudio, la expansión de dosis en distintos subgrupos de tratamiento, tanto combinado con inmunoterapia en primera línea, como combinado en inmunoterapia en segunda y tercera línea, y combinado con carboplatino. El objetivo primario era la tasa de respuesta según RECIST 1.1. En los subgrupos, las características de los pacientes eran grupos bastante homogéneos. Vemos que se exploró el PDL1 para las pacientes con pembrolizumab. En las pacientes que recibieron quimioterapia no se exploró, no había indicación. Y en el subgrupo de segunda y tercera línea, un 54% habían recibido bevacizumab previo. Aquí vemos los waterfall plot de las tasas de respuesta de los distintos grupos de estudio, tanto el de primera línea de pembrolizumab, combinado con el tisotumab vedotin, como la combinación en segunda y tercera línea con pembrolizumab, y vemos también en carboplatino que las tasas de respuesta fueron bastante significativas en los tres grupos. A mí me llamó mucho la atención que tanto en primera línea de inmunoterapia como en primera línea de quimioterapia las respuestas fueron bastante llamativas, y también hubo respuesta en segunda y tercera línea, considerando que estas son pacientes previamente tratadas con otras líneas de tratamiento. Hubo reducción de las lesiones blanco en todos los grupos de estudio. La tasa de respuesta confirmada en la primera línea fue de 40.6% para la combinación con pembrolizumab, mientras que en la segunda línea vamos a ver que fue un poquito menos, y la combinación con carboplatino fue un poco más también, fue cercana al 50%. La tasa de control de enfermedad en los pacientes con primera línea fue de 84%. No se reportó una duración de la respuesta promedio, no se ha alcanzado la media de la duración de respuesta, y el tiempo promedio que pasaron las pacientes antes de alcanzar respuesta fue de 1.4 meses, la supervivencia libre de progresión fue de 5.3 meses, y la supervivencia global no fue reportada en un seguimiento de 18.8 meses. El 50% de las pacientes habían respondido a la combinación en primera línea y tenían respuesta continua. En los pacientes que recibieron pembrolizumab en segunda línea, la tasa de respuesta no es despreciable, fue de 38%, con una duración con una tasa de control de la enfermedad de 73.5% y una duración promedio de la respuesta de 14 meses. Y vemos que también el tiempo para alcanzar la respuesta fue de 1.4 meses, una supervivencia libre de progresión en promedio de 5.6 meses y una supervivencia global de 15.3 meses. En las pacientes que recibieron carboplatino, pues tampoco es descartable la tasa de respuesta, fue mayor al 50%, con una tasa de respuesta de control de enfermedad bastante alta del 90%. La supervivencia global no ha sido alcanzado el promedio, y en un promedio de seguimiento de 14 meses, más del 50% de las pacientes en primera línea habían respondido con una tasa de respuesta de control de enfermedad, de mayor al 90%. En términos de los efectos adversos, pues tenemos que la mayoría están relacionados a la droga combinada al tisotumab vedotin. Vemos que la mayoría fueron eventos adversos grado 1, grado 2,
En la combinación con quimioterapia se observó anemia grado 3 y más, pero en general fueron efectos adversos manejables. El 24.2% de las pacientes descontinuaron el tratamiento por efectos adversos y el 34.3% descontinuaron en segunda línea el tratamiento por efectos adversos. En el grupo de carboplatino, la tasa de descontinuación fue más o menos similar a la de la primera línea. Entonces, en conclusión, la combinación de tisotumab con vedotin demostró actividad antitumoral prometedora, duradera, con un perfil de seguridad tolerable, con una tasa de respuesta confirmada de mayor al 40% en primera línea, tanto en combinación con inmunoterapia como en combinación con quimioterapia. Estos datos dan pie a iniciar investigaciones y protocolos con esta droga en cáncer de cuello uterino recurrente o metastásico. De hecho, este estudio está en curso con nuevas cohortes que se añadirán para investigar la combinación de carboplatino con o sin bevacizumab y pembrolizumab en primera línea para cáncer de cuello uterino recurrente o metastásico. Ahora pasando a cáncer de endometrio, el estudio Garnet fue el más importante presentado en esta oportunidad. Es un estudio tipo basket en el que se están presentando las cohortes A1 y A2, que son las cohortes de cáncer de endometrio, y este estudio fue bastante llamativo porque separa a las pacientes de cáncer de endometrio en cuanto a la presencia de inestabilidad microsatélite o pérdida o proficiencia del sistema de mismatch repair. Entonces tenemos que en las cohortes A1 y A2, que son las de cáncer de endometrio, en la fase 2, que es la fase de expansión de dosis, se incluyeron en ambos brazos, 153 brazos en las pacientes con deficiencia del sistema de mismatch repair o inestabilidad microsatélite alta determinado por inmunohistoquímica, y en el grupo de la cohorte de estabilidad microsatélite o proficiencia de mismatch repair eran 161 pacientes que recibieron dostarlimab hasta descontinuar por progresión de enfermedad, toxicidad o suspensión de tratamiento, con dos objetivos primarios que son la tasa de respuesta, la duración de la respuesta y la seguridad. Y el dostarlimab está aprobado como monoterapia en cáncer de endometrio con deficiencia de sistema de mismatch repair con progresión al tratamiento basado en quimioterapia con dupletas de platino sin opciones satisfactorias a la progresión. Estas son las características de los grupos de ambas cohortes. Vemos que son grupos bastante homogéneos. La mayoría de las pacientes tenían enfermedad avanzada y habían recibido por lo menos una línea previa de tratamiento, al menos 2 líneas en el grupo de las pacientes con enfermedad proficiente, con mismatch repair proficiente, pero los grupos son bastante homogéneos. La mayoría de las pacientes habían recibido por lo menos tratamiento neoadyuvante y adyuvante previamente. En términos de la tasa de respuesta, vemos que las pacientes con deficiencia del sistema mismatch repair o inestabilidad microsatélite alta, 45% de las pacientes tuvieron respuesta. En la cohorte de mismatch repair proficiente, sin embargo, también hubo 15% de respuesta, lo cual nos abre una puerta en términos del uso de inmunoterapia y terapias dirigidas en este grupo de pacientes, ya que se pensaba que estas pacientes no tenían respuesta. Esto fue hecho al análisis interino a los 6 meses, una data que todavía está madurando, pero se está observando que en este grupo de pacientes pues hay una buena tasa de respuesta. Aquí tenemos la supervivencia libre de progresión en las pacientes con deficiencia. En la cohorte A1 vemos que el promedio a los 12 meses, el 46.4% no había tenido progresión, y a los 24 meses el 40.1% no había tenido progresión. La supervivencia promedio libre de progresión era de 6 meses. Y en términos de la cohorte proficiente, la supervivencia libre de progresión promedio fue de 2.7 meses y una probabilidad estimada de supervivencia libre de progresión a los 12 meses de 13.3%, aunque es bastante más bajo que en la cohorte A1, pues hay un grupo de pacientes que, a pesar de tener proficiencia del sistema de reparación, no son resistentes a la inmunoterapia y tienen respuesta al dostarlimab.
En términos de supervivencia global, en el grupo con deficiencia del sistema de mismatch repair, la media no se ha alcanzado. El 73.3% de las pacientes al análisis de los 12 meses siguen vivas, y en la cohorte A2 la media de supervivencia global fue de 16.9 meses. En términos de los efectos adversos, hubo descontinuación de tratamiento en 27 pacientes de ambas cohortes por efectos secundarios al tratamiento. Los más resaltantes fueron la fatiga, la diarrea, las náuseas y la astenia. Los que fueron más severos fueron pues elevación de parámetros de laboratorio como las aminotransferasas, la amilasa, la lipasa, hiperglicemia. También hubo pacientes que desarrollaron anemia, diarrea, fatiga y neumonitis. Y los que fueron relacionados a la inmunoterapia fueron sobre todo el hipotiroidismo, el aumento de las transaminasas, artralgia y neumonitis. Entonces, como conclusión, se demostró actividad antitumoral duradera, tanto en pacientes en deficiencia como proficiencia del sistema mismatch repair y con microsatélites tanto inestables como estables. El estatus del mismatch repair se asoció a mejores resultados. La seguridad es consistente con la de otros anticuerpos anti-PD1 y se abre una nueva posibilidad terapéutica y de investigación. Ya para entrar en materia de cáncer de ovario, que fue lo más resaltante en términos de lo que se presentó en ASCO este año, pues el estudio Athena-Mono es el estudio que ha impactado en la conversación desde que fue presentado. En esta oportunidad se habló del brazo de monoterapia de rucaparib versus placebo y de placebo-placebo, evaluando pues la duración de la tasa de respuesta y de los objetivos primarios y secundarios. Los inhibidores de la poliadp-ribosa polimerasa pues han demostrado que en tratamiento de mantenimiento han tenido un impacto en la supervivencia libre de progresión como monoterapia, y se estaba evaluando esta droga en pacientes con cáncer de ovario avanzado que ya habían completado hasta 8 ciclos de quimioterapia de primera línea basada en platinos. Estas son las características de la población con deficiencia de recombinación homóloga y con intención a tratar. Vemos que las características de los grupos son bastante homogéneas, están bien distribuidos. La mayoría de las pacientes tenían estudios hechos para estatus de recombinación homóloga. Vemos que la mayoría de las pacientes tenían alguna determinación, ya fuera por mutaciones directamente de BRCA o de pérdida de heterocigosidad de alguno de los genes de la recombinación homóloga, y vemos entonces que había una distribución bastante pareja en los grupos. En términos de beneficio, en el análisis de los subgrupos, absolutamente todos los subgrupos vieron beneficio del uso de rucaparib en primera línea versus placebo de mantenimiento. Vemos que sobre todo las pacientes con BRCA mutado o con pérdida de heterocigosidad también tuvieron un beneficio. Llama la atención que inclusive las pacientes a las que no se les conocía el estatus de la recombinación homóloga, es decir, no tenían mutaciones en BRCA y no se habían determinado las pérdidas de heterocigosidad en el resto de los genes, pues no tenían, también habían experimentado beneficio, inclusive los intervalos de confianza se mantienen por debajo del 1. En el resto de las pacientes, todos los subgrupos experimentaron beneficio, ya fuera que hubiesen recibido citorreducción primaria o de intervalo. En el status performance también hubo beneficio. En el estadio al diagnóstico, las pacientes con estadio 4 tuvieron un beneficio importante, y en las que tuvieron un CA-125 por encima de lo normal también hubo un beneficio bastante significativo a favor del rucaparib. En términos de la tasa de respuesta en comparación con tanto la población de intención a tratar como con la población de rucaparib, con la población de recombinación homóloga, vemos que la diferencia en términos de respuesta es bastante dramática. El 58% de los pacientes con deficiencia de recombinación homóloga tuvieron respuesta, y en la población de intención a tratar ese número bajó un poco, pero el porcentaje fue bastante significativo en términos de que fue casi la mitad de las pacientes. Los efectos adversos fueron relacionados a la droga. Hubo 2 muertes por efectos adversos secundarios a rucaparib. Una paciente hizo una falla multiorgánica y una paciente desarrolló un infarto con edema agudo de pulmón, y 2 casos posteriores de mielodisplasia, de síndrome de mielodisplásico y leucemia mieloide aguda en pacientes con rucaparib.
Hubo elevación de las aminotransferasas en 42% de las pacientes. En la población con intención a tratar, hubo cambios en las puntuaciones basales de las escalas de calidad de vida comparables en rucaparib versus placebo. Sin embargo, eran efectos adversos en su mayoría manejables. En la conclusión del estudio Atenamono, el mantenimiento en primera línea con rucaparib mejoró significativamente la supervivencia libre de progresión versus el placebo en pacientes con cáncer de ovario de alto grado avanzado de reciente diagnóstico, independientemente del estatus de la recombinación homóloga. Entre los pacientes con enfermedad medible al inicio del estudio, la tasa de respuesta fueron más altas en rucaparib versus en placebo. Y no hubo nuevas alertas de seguridad. Esto es para reforzar lo que vimos en el forest plot, en el que todos los subgrupos tuvieron beneficios independientemente del estatus de la recombinación homóloga. El estudio Orsora también fue un estudio que evaluó rucaparib de mantenimiento, un estudio de un solo brazo en cáncer de ovario avanzado, portador de una variante tanto somática como germinal de los genes BRCA o con otra mutación predefinida del estatus de recombinación homóloga, de reparación por recombinación homóloga, con respuesta a la quimioterapia más reciente basada en platinos tras 2 líneas de tratamiento. El objetivo primario fue la supervivencia libre de progresión evaluada por investigador y el objetivo secundario fue la supervivencia global, la supervivencia libre de progresión o muerte y el tiempo a la primera o segunda terapia subsecuente, encuestas de calidad de vida y tolerabilidad. Entre los genes evaluados para recombinación homóloga mutados se incluyeron ATM, BARD1, BRIP1, CHEK2, CDK12, perdón, CHEK1, CHEK2, el gen FANCL, PALB2, entre otros. Este estudio se hizo para evaluar el tratamiento con olaparib de mantenimiento en pacientes con cáncer de ovario sensible a platino, con una variante somática o germinal de BRCA. En el análisis primario, el olaparib se asoció a una actividad clínica en pacientes con mutaciones de BRCA, incluyendo mutaciones somáticas. En una cohorte de pacientes para el análisis exploratorio se evaluaron también las mutaciones en genes de recombinación homóloga no BRCA. Entonces, viendo aquí el análisis de supervivencia global, vemos que la cantidad de pacientes en el tratamiento la duración del tratamiento fue bastante significativa. El promedio de supervivencia global fue más o menos de 46 meses en todos los grupos. Entre las pacientes con mutaciones somáticas fue un poquito más bajo, pero esa es más o menos la duración de la supervivencia global en este grupo de pacientes, y la tasa de pacientes vivas a los 36 meses fue mayor al 60% en las pacientes con mutaciones de BRCA e inclusive con mutaciones de no BRCA con pérdida de recombinación homóloga también había un beneficio bastante importante. Entre los efectos secundarios, entre los objetivos secundarios, vemos que la supervivencia libre de progresión fue de 42.8% en las pacientes con BRCA mutado, haciendo la salvedad de que hubo una tasa un poco mayor en las pacientes con mutaciones germinales. La duración de la supervivencia libre de progresión fue de más o menos 34 meses en las pacientes con BRCA mutado, y las pacientes con la supervivencia libre de progresión a los 36 meses fue de aproximadamente 49 meses con un intervalo de confianza de 38 a 58 meses. La supervivencia libre de progresión no era un endpoint preespecificado en la población sin mutación BRCA o recombinación homóloga mutada. Fue en un análisis exploratorio, pues se sugirió hacer una actividad similar en pacientes con mutaciones no BRCA. Entre los efectos adversos, tenemos que el 93% de las pacientes desarrollaron cualquier efecto secundario. La mayoría de las pacientes eran eventos grado 1, grado 2, 35% alcanzaron efectos adversos grado 3. Y en el análisis final de supervivencia global, en el mantenimiento se demostró actividad clínica consistente en pacientes con cáncer de ovario sensible a platino en recaída, con mutaciones en BRCA,
tanto germinales como somáticas. En el análisis exploratorio, pues como hacía el comentario anteriormente, se sugiere actividad similar en pacientes con otros genes mutados de recombinación homóloga. No hay nuevas alertas de seguridad en este caso y pudiera haber un posible beneficio en pacientes con recaída más allá de las mutaciones germinales de BRCA. Este estudio contra Vectidina me llamó la atención, es el estudio Mito 23, un estudio negativo que buscaba demostrar el beneficio de Travectidina en pacientes con cáncer de ovario epitelial que habían tenido progresión a una primera línea de tratamiento, y se estaba buscando pues ver si había alguna relevancia del uso de la Travectidina versus el tratamiento de elección de la investigación. Del investigador, perdón. El tratamiento fue administrado hasta progresión, toxicidad o retiro del paciente. Entre las drogas que eligieron los investigadores estuvieron el paclitaxel, el topotecan, la gemcitabina y el carboplatino, como los vemos en los esquemas acá. Las pacientes habían tenido respuesta previa a 2 líneas de quimioterapia basada en platino. Entre los entre los objetivos primarios estaba la supervivencia global, y los objetivos secundarios estaban la supervivencia libre de progresión y las tasas de respuesta, duración y seguridad, así como la calidad de vida. Entonces, en este estudio se ve que las características de los 2 grupos, tanto para Travectidina como para quimioterapia elegida por el investigador, estaban bastante parejos. Vemos que hay pacientes que no habían recibido inhibidores de la PARP, por ejemplo. Los intervalos libres de platino, pues habían sido en su mayoría, las pacientes habían tenido más de 6 meses, o sea que un poco más de la mitad tenían enfermedad sensible a platino. Se había determinado la mutación de BRCA1 o BRCA2, o se había determinado fenotipo BRCANES en la distribución de las pacientes. Y luego del estudio Mito 23 se vio que casi el 80% de las pacientes, sobre todo en las que estaban en el grupo de quimioterapia, posiblemente pasaron a tratamiento con inhibidores de la PARP. En este estudio se ve entonces que la tasa de respuesta entre los pacientes que estaban utilizando Travectidina fue del 18% versus 21% en las pacientes que estaban siendo tratadas con quimioterapia elegida por el investigador. La duración de la respuesta fue más o menos similar en ambos grupos y los eventos de supervivencia global fueron más o menos similares también en ambos grupos. Por ende, en un seguimiento de 18.8 meses en promedio, se vio que la supervivencia global en el grupo con Travectidina fue de promedio 15.8 meses versus 22 meses con las pacientes con carboplatino y 16 meses para las otras terapias no platino, considerando que estas eran pacientes que habían recibido por lo menos 2 líneas previas con quimioterapia basada en platino. En las estratificaciones en los análisis de subgrupos se separaron según el estatus del BRCA, la enfermedad medible o no medible, el número de líneas previas de tratamiento y el intervalo libre de platino. Sin embargo, vemos que la Travectidina no logró ser mejor que el resto de las opciones de quimioterapia y no logró ser mejor que la quimioterapia con platino. No se logró el objetivo primario de relevancia clínica versus quimioterapia estándar. La supervivencia global, como les había comentado, fue mucho mayor en el grupo de la quimioterapia elegida por el investigador, sobre todo las que recibieron carboplatino, versus 15.8 meses de la Travectidina. También pasó lo mismo con la supervivencia libre de progresión promedio y la tasa de respuesta fue mayor en el grupo de la quimioterapia elegida por el investigador. No mejora la Travectidina la supervivencia de estas pacientes al compararse con la quimioterapia en pacientes con cáncer de ovario con mutaciones de BRCA y fenotipo BRCANES. El estudio Soraya es un estudio fase 3 global de brazo único en el que se evaluaron pacientes con cáncer de ovario recurrente resistente a platino. Menos de 6 meses de su última dosis de platino fueron sometidas a tratamiento con mirvetuximab soravtansina, que es un anticuerpo conjugado a droga antirreceptor de folatos alfa. Se evaluó la expresión del receptor de folatos alfa por inmunistoquímica y se determinó que las pacientes con alta expresión eran las que tenían más de 75% de tinción en la biopsia.
se evaluó la tasa de respuesta y como objetivo secundario la duración de la respuesta. El tratamiento fue administrado hasta progresión, toxicidad inaceptable o decisión médico-paciente. El diagnóstico primario fue de cáncer de ovario epitelial en un 80% de las pacientes, 97% tenían estadios 3 y 4 al momento del diagnóstico, 80% de las pacientes tenían un estatus de BRCA desconocido, 100% de las pacientes habían recibido previamente bevacizumab y 48% habían recibido previamente inhibidores de la PARP. En presentaciones previas de data, esta droga demostró actividad antitumoral clínicamente significativa en las pacientes con cáncer de ovario resistente a platino con una expresión elevada del receptor de folatos alfa. Entonces, en la tasa de respuesta en este estudio, que también fue evaluado por comité independiente, vemos que fue en promedio 32% de la muestra tuvo una tasa de respuesta considerable, siendo la mejor respuesta en su mayoría estabilidad de la enfermedad, seguida de respuesta parcial. En 19% de la muestra hubo progresión de la enfermedad y 5 pacientes tuvieron respuesta completa. La duración promedio de la respuesta fue de 6.9 meses. Según la evaluación por el investigador, el comité independiente determinó que la duración había sido más o menos de 11.7 meses y no se había alcanzado el límite superior del intervalo de confianza. La supervivencia libre de progresión promedio fue de 4.3 meses según el investigador, de 5.5 meses según el comité independiente. En cuanto a la actividad antitumoral consistente, se vio una respuesta en pacientes con 1, 2 y 3 líneas de tratamiento en exposición previa a inhibidores de la PARP. Se vio que la tasa de respuesta fue más o menos similar, 35% en las pacientes que habían recibido menos de 2 líneas de tratamiento, 30% de pacientes que habían recibido 3 líneas de tratamiento, y las pacientes que habían sido expuestas a inhibidores de la PARP previamente tuvieron una tasa de respuesta del 38%, mientras las que no habían recibido era más o menos 25% la tasa de respuesta. Los efectos adversos tenían que ver sobre todo con toxicidad ocular, que es algo que se ve con algunos anticuerpos conjugados a drogas, que presentan efectos adversos oculares que inclusive pueden llegar a la descontinuación de la droga. Sin embargo, en este caso fueron efectos de bajo grado y reversibles. En el 8% de las pacientes hubo efectos adversos relacionados al tratamiento grado 3 o más que condicionaron retraso de dosis, reducción de dosis o descontinuación. La muerte de una paciente se consideró posiblemente relacionada al tratamiento, sin embargo, después se hizo una autopsia, se vio que no había relación al tratamiento y que había sido por enfermedad secundaria a nivel pulmonar, no hubo mielosupresión significativa y la neuropatía fue de bajo grado y fue limitada. La actividad es clínicamente significativa en este estudio, es el primer anticuerpo conjugado a droga con resultados en pacientes en cáncer de ovario resistente a platino con elevado expresión del receptor de folatos alfa. La duración promedio de la respuesta en general, según inhibidores de la PARP, fue comparable entre quienes recibieron menos de 2 líneas previas y más de 3 líneas previas de tratamiento, y vienen más estudios con esta droga, el estudio Mirasol, el estudio MILF monodroga, y en el que se van a evaluar pues tanto en cáncer de ovario sensible a platino como cáncer de ovario resistente a platino en líneas posteriores de tratamiento. Este es un estudio de validación de la herramienta Kelin, que es una constante de eliminación del CA125, es un marcador de quimiosensibilidad que se puede medir como favorable o desfavorable. Esto es un modelo que está ya predeterminado. De hecho, ellos lo tienen en una página web, los investigadores tienen una página web libre disponible en la que uno introduce los datos de disminución del CA125 en los primeros 100 días de tratamiento, y eso permite evaluar una cinética de eliminación del CA125 y determinar si la paciente es sensible o no al tratamiento antes de esperar pues que la paciente tenga una progresión o que tenga una recaída en más o menos de 6 meses de quimioterapia. Entonces, ellos evaluaron con los datos del estudio GeoG 0218 si la escala o la constante de eliminación podía expresar quimiosensibilidad y si eso podía tener relación con el beneficio de uso de bevacizumab. Y con estos resultados, que son los que vemos expresados acá, se confirman los resultados del estudio ICON-7, en el que se asociaba la pobre quimiosensibilidad del tumor con beneficio de bevacizumab concurrente y de mantenimiento. Es decir, las pacientes que tenían un Kelin desfavorable
se traducía en que tenían poca sensibilidad al tratamiento y se beneficiaban de recibir bevacizumab con impacto en la tasa de respuesta y en la supervivencia, mientras que las pacientes que tenían un Kellin favorable, que se traducía como una quimiosensibilidad, no tenían mayor beneficio de administración de bevacizumab. El bevacizumab es efectivo en pacientes con enfermedad con pobre sensibilidad al tratamiento, no se encontró beneficio en pacientes con Kellin favorable, y aquellas con mayor impacto de agregar bevacizumab en su supervivencia libre de progresión y supervivencia global fueron las que presentaron enfermedad de alto riesgo asociada a un Kellin desfavorable, siendo enfermedad de alto riesgo, pues enfermedad voluminosa, inoperable, que tenía que recibir quimioterapia y con una cirugía de intervalo. Este fue un estudio presentado con fulvestrant en combinación con abemaciclib en cáncer de ovario de bajo grado epitelial seroso, carcinoma tubárico o primario peritoneal avanzado, estadio 3 o 4, de reciente diagnóstico y no tratado. Fueron 15 pacientes que recibieron fulvestrant combinado con abemaciclib. El fundamento es que esta es una enfermedad resistente a quimioterapia, por lo que se plantea que hay poca relevancia en términos de administrar quimioterapia a estas pacientes. Tienden a tener un patrón más parecido al cáncer de mama luminal, y por eso se plantea pues el uso de hormonoterapia en estas pacientes que pudieran tener alguna tasa de respuesta un poco mejor que la de quimioterapia. A las pacientes en edad premenopáusica o perimenopáusica también se les administró voserelin para bloquear la función ovárica, y a las pacientes que progresaron a la enfermedad fueron excluidas del estudio e iniciaron quimioterapia estándar. La reevaluación imagenológica fue cada 8 semanas con la escala de RECIST 1.1 para determinar resecabilidad, y el tratamiento fue administrado hasta alcanzar resecabilidad. La adyuvancia se administró tras la cirugía de intervalo. Se dieron 4 ciclos adicionales de fulvestrant con abemaciclib seguido de mantenimiento con letrozol. En términos de respuesta, al momento de hacer el cutoff en enero del 2022, se vio que de 15 pacientes, 7 tenían una respuesta parcial, una paciente había hecho respuesta completa, 5 pacientes tenían enfermedad estable, 3 pacientes tuvieron progresión de su enfermedad y 5 pacientes fueron sometidas a cirugía de intervalo. El tiempo promedio de duración del tratamiento antes de la cirugía fue de 24 semanas, 80% de las pacientes tuvieron una cirugía tuvieron una cirugía que se pudo realizar. Entre las pacientes con respuesta parcial, 3 pacientes tuvieron resección completa, 3 pacientes no fueron sometidas a cirugía de intervalo y una paciente fue una paciente tenía enfermedad mínima residual en el tórax, y las pacientes con enfermedad estable, una de ellas fue a cirugía de intervalo con resección completa. 2 de las 5 pacientes tuvieron 16 semanas de tratamiento con reducción de la enfermedad, que al momento del cutoff no era operable. Y en cuanto a la seguridad, 13% de las pacientes tuvieron efectos adversos grado 3 o 4, probablemente relacionados a la abemaciclib, porque estaban sobre todo descritos como falla renal aguda y neutropenia. Demostró esta combinación ser tolerable y efectiva en cáncer de ovario seroso de bajo grado avanzado. Para culminar, estos son los estudios que me parecieron relevantes para cáncer de ovario, cáncer de endometrio y un estudio de COVID-19 y cáncer ginecológico. Para cáncer de ovario se presentaron actualizaciones en el estudio PRIME, en el estudio Ariel 3 y un estudio japonés de bevacizumab con quimioterapia en primera línea. El estudio PRIME presentó actualización de datos de supervivencia libre de progresión con datos inmaduros de supervivencia global. Todos parecieran favorecer a niraparib en cuanto a dosis personalizada, y una menor proporción de pacientes ameritaron ajuste de dosis en comparación con otros estudios, viendo en el estudio PRIME que 40% de las pacientes necesitaron ajuste de dosis versus 70% de pacientes. En el estudio Ariel 3, el rucaparib de mantenimiento en cáncer de ovario recurrente sensible a platino sin deficiencia de recombinación homóloga vio eficacia y seguridad y beneficio en todos los subgrupos de estratificación. Y en el abstract 5555, que es el estudio japonés, se vio que de manera retrospectiva 180 pacientes recibieron con cáncer de ovario resistente a platino, recibieron bevacizumab en combinación con quimioterapia. Se vio que una media de
de duración de tratamiento fue de 3 meses, la media de supervivencia global fue de 11 meses, el 64% de las pacientes recibieron doxorubicina liposomal, 34% recibieron paclitaxel, 2% recibieron topotecan y el grupo de combinación de paclitaxel con bevacizumab, la duración del tratamiento fue de 5 meses, la supervivencia fue un poco mejor en 14 meses, la supervivencia global, siendo superior a la doxorubicina liposomal con diferencias estadísticamente significativas, una reducción del riesgo de progresión de las pacientes con paclitaxel de 60%, fue el subgrupo con mejores datos de supervivencia global pre y post bevacizumab, mejor tiempo de tratamiento y supervivencia global versus Aurelio. En cáncer de endometrio, el estudio Siendo, que es un estudio fase 3, que evaluó selinexor, que es un anti-exportina nuclear, versus placebo, se vio una tasa de respuesta de 5.7 meses versus 3.8 meses, con estadísticamente significativa, con datos estadísticamente significativos, sin embargo, una P de un solo lado, con un perfil de seguridad manejable. El estudio Endovar fue un estudio fase 2 de brazo único en el que se evaluó atezolizumab, bevacizumab y rucaparib con cáncer de endometrio recurrente o persistente, con buena tolerancia, tasa de respuesta del 42%, duración promedio de la respuesta de 5.8 meses, supervivencia libre de eventos promedio de 6.2 meses y supervivencia global promedio es 15.5 meses. Entre otros estudios, porque se presentaron muchos estudios ginecológicos, me llamó también este estudio la atención, el CCC19 de COVID-19 y cáncer ginecológico. Se evaluaron 842 pacientes, la mayoría tenían cáncer de endometrio, seguido de cáncer de ovario en 24% y cáncer de cuello uterino en 22%. La mitad de las pacientes evaluadas estaban en remisión, 37% tenían enfermedad activa en tratamiento. Se vio que la mayor severidad de COVID-19 está relacionada a la edad de las pacientes, a la raza negra, enfermedades en progresión con un riesgo mayor de 1. Y entre otros factores, la presencia de enfermedad cardiovascular o renal, neumonía o neumonitis y tromboembolismo venoso, que sabemos que son factores de riesgo para COVID-19 complicados. Sin embargo, la mortalidad en este grupo de pacientes fue bastante alta, alcanzó el 15.7%. Esta es una tablita de resumen que, a pesar de que es para cáncer de ovario, me parece que engloba también lo que viene para cáncer de endometrio y cuello uterino. Está en el Letbook de este año y habla de cómo vienen las nuevas terapias para cáncer ginecológico, más allá de la quimioterapia y de los antiangiogénicos y los inhibidores de la PARP. Vemos que vienen terapias dirigidas mucho más específicas, combinadas con quimioterapia, combinadas con inhibidores de la PARP, para tratar resistencia a los inhibidores de la PARP y para mejorar la actividad antitumoral de los inhibidores de la PARP. Entonces, para terminar, vemos que en este año se presentaron nuevos agentes terapéuticos, nuevos estudios con inmunoterapia, anticuerpos conjugados a drogas y nuevas combinaciones con inhibidores de la PARP y nuevas indicaciones de mantenimiento, la relevancia del comportamiento de biomarcadores para decidir beneficio de terapias dirigidas con los estudios por ejemplo, la relevancia del estatus de mismatch repair, de los genes de recombinación homóloga más allá de BRCA. El estudio del selinexor también tenía que ver con la mutación de P53, o sea, habían otros biomarcadores allí al bate que van a ser puestos a la palestra en los próximos años. El rol de la inmunoterapia y los inhibidores de checkpoint inmunológico en la terapéutica de cáncer de cuello avanzado, de cáncer de cuello uterino y endometrio avanzado, se afianza ya como un beneficio indiscutible para estas pacientes. La biología tumoral del cáncer de endometrio es importante conocerla para incorporar nuevas terapias dirigidas. El mantenimiento con inhibidores de la PARP se consolida en pacientes con cáncer de ovario y en las pacientes con cáncer de ovario seroso de bajo grado con aparente resistencia a quimioterapia pudieran tener un beneficio potencial de otros esquemas distintos como hormonoterapia con inhibidores de ciclinas. Y por su atención, muchas gracias. FC Laboratorios representa a Laboratorios Biocidus.
FC Laboratorios, comprometidos con tu bienestar.